Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 12. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Voy a leer en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios me hable. ¿Alguien necesita que Dios le hable? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos permite llegar aquí a tu casa para adorarte, para decir tu nombre. Te pedimos que nos hables, por favor. Te pedimos, Dios mío, que a través de tu palabra seamos enseñados, confrontados, alentados, fortalecidos. Señor, gracias de antemano por lo que harás. Manifiesta el poder de tu palabra en esta mañana y que mientras yo hablo tu palabra, tú estás libertando, restaurando, sanando, salvando. Señor, y a ti daremos toda la gloria y toda la honra, porque es tuya y solamente tú la mereces, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Y si yo preguntara hoy si nosotros preferimos la abundancia o la necesidad, yo estoy seguro que preferiríamos la abundancia, ¿sí o no? Entre tener necesidad y en tener abundancia, pues si nos tienen a escoger a nosotros escogeríamos la abundancia. Y aunque la abundancia tiene sus beneficios, es peligrosa. Porque en el versículo que acabamos de leer, Dios le está diciendo al pueblo: cuando esté en abundancia, cuando tengas todo lo que soñaste, cuando tengas la tierra por la cual estuviste caminando tantos años, cuando tengas la promesa viviendo por la cual estuviste esperando tanto tiempo, en ese momento de abundancia, en ese momento de cumplimiento de una promesa, en ese momento donde van a tener alimento de más, cuando van a tener casas de más, donde van a tener muchos beneficios, en ese momento cuídate de no olvidarte de lo que Dios hizo. Porque en la necesidad nos acordamos, pero en la abundancia nos olvidamos. En la necesidad nos acordamos, pero muchas veces en la abundancia nos podemos olvidar. Y aunque parecía ilógico o parece complicado, pero escuche bien, muchas veces es más difícil seguir a Dios cuando mi vida es fácil. Como es, pastor, explícame lo que no lo entiendo. A veces es más difícil seguir a Dios cuando mi vida es fácil. Pero se me hace más fácil seguir a Dios cuando mi vida es difícil. ¿Usted entendió ese trabalengua? Ese trabalengua tiene mucha razón y le voy a explicar por qué. Si yo preguntara, muchos de los que estamos aquí llegamos a Dios gracias a una crisis, ¿sí o no? Muchos de los que estamos aquí llegamos al Señor después de un momento difícil, de un momento complicado. Y yo digo, wow, si esa crisis fue para acercarme a Dios, dejó de ser negativa. Porque bendita la crisis que me acerca a Dios. Bendita la crisis que me hace acordarme de lo que Dios ha hecho. Pero también me gusta la bendición. Y a quien no le gusta ser bendecido. Ahora, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, cuando Dios cumpla y te dé, en ese momento no te olvides del Dios que estaba cuando no tenía. Del Dios que estaba cuando no había nada. Cuando te sientas rodeado, de mucha gente, no te olvides del Dios que estuvo cuando no había nadie. Cuando hay posiciones, cuando hay títulos, cuando hay exposición, invitaciones, no te olvides del Dios que te llamó cuando nadie te conocía, cuando no habían posiciones de presidente, de pastor, de evangelista, de maestro, cuando no había nada de eso. No te olvides del Dios que estuvo allí.
Le voy a pedir a mi esposa, como siempre, que me acompañe. Entonces pudiéramos decir que la abundancia es peligrosa. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, la abundancia puede resultar peligrosa si no cuidamos nuestro corazón. La abundancia puede resultar peligrosa si no recordamos lo que tenemos que recordar en medio de la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos reconocen que lo que tienen son gracias a Dios? ¿Verdad? Eso no debemos olvidarlo nunca. Nunca debemos olvidar que lo que tenemos es gracias a Dios. Que lo que tenemos es gracias a la gracia de Dios. Que lo que tenemos no es gracias a mi esfuerzo, no es gracias yo lo he dicho otras veces, en Laja, no voy a decir el lugar porque hay mucha gente en Laja y no quiero, pero en Laja había una panadería que papi iba allá. Yo lo he dicho yo creo que otras veces aquí, hace muchos años atrás, imagínate, cuando nosotros nos congregábamos en Palmarejo, hace 24 años que salimos de allí. Pero había una panadería y papi acostumbraba a visitar esta panadería. Y usted sabe que la frase de papi era Dios es bueno. Y gracias a Dios que nos da la fuerza para tener todo. Y papi entró como de costumbre a la panadería y ese día estaba la jefa allí de la panadería. Y papi, Dios es bueno, ella no estaba con muy buena actitud ese día, parece que no va a tener un buen día. Y papi le dijo, Dios es bueno y mira, y nos da la fuerza y nos da la salud para poder estar aquí, para poder hacer todo lo que hacemos. Y ella dijo, no, a mí no, lo que yo tengo es gracias a mi esfuerzo. Esa panadería hace muchos años, más de 20 que se dejó. Porque simplemente con la frase que esa jefa, dueña usó, ya usted sabe. Muchas veces pensamos, cuando lo tenemos todo, pensamos que nos lo ganamos, que fue por nuestro esfuerzo, que fue por nuestras capacidades, que fue por nuestra intervención, pero hermano, todo lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adoramos a Dios porque es gracias a Él. Y no podemos olvidar que es gracias a Dios. Cuando Dios te bendiga, recuerda a Dios. Y cuando tenga necesidad, recuerda a Dios. Escucha bien esto. Un alma, y esto es una metáfora, una ilustración que voy a utilizar. Un alma recién llegada al cielo fue recibida por San Pedro. El fiel apóstol le mostró varios cuartos que tenían en el cielo y le fue dando un tour por todos esos cuartos del cielo. Y cuando llegaron al primer salón, había un salón lleno de ángeles. Pedro se detuvo allí y dijo, esta es la acepción de recepción. Aquí se reciben todas las peticiones que se le hacen a Dios en la tierra, en oración. El alma recién llegada observó la sección, observó el salón y observó que había muchos ángeles trabajando, muchos ángeles atendiendo muchas peticiones que venían de la tierra. Ellos tienen que trabajarlas. La revisaban, la clasificaban. Siguieron caminando y fueron a otro salón. Y allí Pedro le dijo, esta es la sección de empaque y envío. Aquí preparamos las bendiciones, preparamos la respuesta y las enviamos hacia las personas que nos han orado y nos han pedido desde la tierra. Las bendiciones se empacan y son enviadas a todo el que las solicita. Ahí también había muchos ángeles trabajando. Finalmente llegaron a un último salón. Para sorpresa del alma que estaba allí, había un solo ángel trabajando. Y parecía que no había mucho trabajo en ese salón. Y Pedro dijo, este es el salón a donde llegan los acuses de recibo de las bendiciones que hemos enviado. ¿Y por qué está tan vacío y no hay tantos ángeles? Porque no llegan muchos acuses de recibo. Y él le dijo, ¿y a qué te refieres con acuses de recibo? Me refiero a que cuando la gente recibe lo que pidió, diga gracias, Señor. No se olviden de decir gracias, Señor. Y esta historia nos ilustra de que muchas bendiciones Dios nos ha dado, pero que pocas agradecemos. Y yo le voy a explicar un poco por qué a veces dejamos de agradecer. Es porque nosotros nos acostumbramos a las bendiciones y comenzamos a ver las bendiciones como si fueran naturales.
Ay, me levanté normal. O tengo trabajo normal. Tengo comida normal. Usted sabe que hay un gran por ciento en el mundo que hoy quizás no van a poder comer. Usted sabía o recordaba que hay un gran por ciento en el mundo donde hoy no tienen una casa donde vivir. Pero usted se ha acostumbrado a tener una buena cama, a tener un abanico, a tener un aire. Lo ha visto como algo de costumbre. Pero yo quiero decirle, no veas las cosas como no te acostumbres a las bendiciones y agradece por las bendiciones. Agradece porque somos bendecidos. Agradece. Nos acostumbramos a ver a mami y a papi, pues otro día más. Pero ¿cuánto hay gente que daría aquí por tener a mami y a papi y no los tienen vivos hoy? Agradece. Agradece por los hijos, agradece por todo lo que tienes. No te acostumbres a las bendiciones y agradece por ellas. Hay varios personajes de la Biblia que tuvieron problemas con la abundancia. Número 1, Adán. En el capítulo 3 de Génesis, Adán vivía en un mundo perfecto. Tenía una relación perfecta con Dios. No tenía ninguna necesidad. Lo tenía todo, hermano, todo. Cuando digo todo, es todo. Sin embargo, cayó en la trampa de Satanás en un momento de ¿qué? De abundancia. En un momento de abundancia. Tenemos a Noé. La historia de Noé se narra en el capítulo 9 de Génesis. Y allí Noé y su familia, usted sabe la historia, Dios le manda a hacer un arca, crean un arca. Nadie cree en el mensaje de Noé, pero su familia entra con él al arca. Viene un diluvio, se cree que nunca había llovido sobre la tierra. Es la primera vez que llueve, se inunda todo, solamente sobreviven los que están dentro del arca y una pareja de animales de cada especie que entraron al arca. Eran prósperos y la vida, luego de eso, Dios los bendijo. Después que sobrevivieron, mire qué bendición que fueron de los que sobrevivieron por la obediencia, obviamente. Su vida se hizo próspera y Dios los bendijo. Pero Noé en un momento dado se emborrachó y luego maldijo a su hijo. Porque en momentos de abundancia el ser humano baja la guardia. En momentos de abundancia el ser humano dice, ya tengo lo que quería. Hay gente que a veces yo pienso que Dios, mire, yo creo que a nosotros nos conviene estar en necesidad, nos conviene. Yo voy a decir, a mi alma le conviene estar en necesidad más que estar en abundancia. Porque en momentos de abundancia mi alma se muere de hambre. En momentos de abundancia yo digo, es que no tengo por qué orar hoy porque yo tengo todo. Tengo pan, no tengo que pedir pan. Tengo salud, no tengo que pedir salud. Tengo trabajo, no tengo que pedir trabajo. Tengo todo, pero no tengo que orar. Pero en momentos de necesidad es donde nuestra alma se alimenta porque reconoce, cuando se me acaban todas las opciones en la tierra, entonces yo me acuerdo que hay un Dios que me puede dar lo que yo necesito. Hay otra parte de la Biblia donde le afectó la abundancia y lo leímos en Deuteronomio, es la nación de Israel. La nación de Israel, Jueces capítulo 2, es una de las partes donde se narra, Dios le dio a Israel, escuche bien que le dio la tierra prometida, para que pudieran descansar y dejar de deambular. Mire, ellos no tenían casa, ellos estuvieron deambulando 40 años por el desierto, sin casa. Y Dios le da una casa. Dios le da una tierra prometida. Sin embargo, escuche bien, tan pronto murió en Jueces, tan pronto murió José, que era el que Dios había utilizado, volvieron a las prácticas idólatras. Vemos a David en 2 de Samuel capítulo 11. David fue un dirigente de Israel y se convirtió Israel en una nación política, económica y militarmente poderosa. Pero en medio de la abundancia, en medio de la comodidad, lo hemos dicho otras veces aquí, cuando David lo tenía todo, era rey, se olvidó de cuidar su relación con Dios y cayó en adulterio con Betsabé. Y luego también cometió asesinato porque mandó al esposo a
a estar al frente para que muriera en la guerra. Y por último, Salomón en Primera de Reyes capítulo 11. Salomón realmente lo tenía todo. Tenía poder, tenía riqueza, tenía fama, tenía sabiduría. Sin embargo, su abundancia fue la causa de su caída. Amaba tanto a sus esposas paganas e idólatras que imitó sus prácticas religiosas y permitió que también el pueblo a que él dirigía se volviera idólatra. Cuando Dios te sane, no te olvides del Dios que estuvo cuando estabas enfermo. Cuando tengas trabajo, no te olvides del Dios que estuvo cuando estabas desempleado. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé lo que tú estabas esperando. Conocí una historia, y no voy a decir nombre, pero conocí una historia verídica allá en mi pueblo, de una mujer que llegó a la iglesia con su hijo muriendo en sus brazos. Y le dijo a Dios: si me sana mi hijo, yo prometo servirte. Dios le sanó a su hijo, pero ella no volvió a la iglesia. Muchas veces buscamos a Dios hasta que Dios me dé lo que yo quiero y luego me olvido. Pero hoy es un buen día para que nosotros podamos entender. Y me gusta lo que dice Proverbios. Mire, Proverbios 38, y de aquí sale el tema del mensaje. Dice: primero, ayúdame a no mentirte jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo necesario para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico voy a negarte y decir: no me acuerdo del Señor. Y si me hago pobre puedo ofenderte y dejar de confiar en ti. Esta oración nos habla de, número uno, recordar lo que ha hecho Dios por tu alma. La gracia que Dios ha derramado sobre ti. La gracia que Dios ha derramado sobre mí. Y que, número dos, mire a ver si no hay sabido de aquí, que le dice Dios: no me des de más ni de menos, dame lo necesario. Dame lo necesario simplemente para que yo no me olvide de ti. ¿Sabes por qué? Porque la prosperidad muchas veces da paso al orgullo, y la prosperidad da paso a que nos olvidemos de Dios. A que nos olvidemos de Dios. Y aquí dice la razón por la cual el proverbista dice: no me des pobreza. Dice: no me des pobreza porque voy a desconfiar de ti. Voy a desconfiar de ti, de lo que tú has hecho. Pero también dice: no me des riqueza porque puedo saciarme. Escuche esto: no me des riqueza porque puedo saciarme. Puedo saciar mi carne y mi alma se puede morir de hambre. Por lo tanto, escuche bien, a nosotros nos encanta, ¿a quién no le encanta que Dios lo bendiga? Pero este mensaje es un mensaje para que nosotros entendamos en momentos de abundancia y recordemos al Dios que nos lo dio, y que no olvidemos que hay necesidades que Dios las usa. Mire, Dios no es el autor del dolor, pero lo utiliza. Dios no es el autor de las necesidades, pero las utiliza. Dios no es el autor de cuando hay escasez, pero utiliza la escasez. En la prosperidad terrenal, los hombres son propensos a olvidar las cosas celestiales. Dios lo sabe bien. Mire, le pregunto, ¿usted sabe que Dios cuántos saben aquí que Dios lo conoce a usted? Usted puede disimular, puede engañar al pastor. Por ejemplo: pastor, ¿cómo está? Me siento bien, pero quizás por dentro no se siente bien. Pero puede que o puede que su mamá, su papá, su esposo pueda engañarlo de alguna manera y decir: mira, está bien, no se dio cuenta. Pero Dios sabe cómo usted se siente verdaderamente. Y Dios sabe bien lo que me conviene. Y a veces, escuche bien, por amor al hombre, y esto va a parecer complicado, pero a veces por amor al hombre Dios envía aflicciones. Por amor a tu alma.
Muchas son las aflicciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que son pocas o que son muchas? Muchas son las aflicciones. En mi vida cristiana voy a vivir muchas aflicciones, pero esas aflicciones vienen con un propósito. Recuérdate de Dios. Yo creo que las aflicciones vienen con un recordatorio. Acuérdate de Dios. Llega un momento donde hay un problema de salud. Yo me acuerdo que Dios me puede sanar. Llega un momento donde hay una necesidad de economía. Yo me acuerdo que Dios me puede proveer. Llega un momento donde hay una necesidad de que Dios me liberte porque tengo algo que me está dando, pero hay un Dios que me puede libertar. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces Dios, por amor al hombre, por amor a la mujer, por amor a nuestra alma, nos permite aflicción frecuente. Aquí no ha pasado, otra vez otra aflicción. Dios mío, pero ¿cuándo van a terminar las pruebas? Otro proceso. Otra batalla. Yo me acabo de terminar una batalla y ya viene otra. Pero que usted no sabe es lo que Dios está formando a través de esa aflicción. Es lo que Dios está haciendo a través de esa aflicción. Hay abundancias que provocan destrucción. Mire, cuando el pueblo de Israel llegó allá a la tierra prometida, era como si hubieran heredado una fortuna. Ellos comienzan a vivir en casas que no construyeron. Ellos comienzan a tener una ciudad que ellos no se esforzaron por tenerla. Usted sabe que lo que fácil llega, fácil se va. ¿Por qué? Porque yo no valorizo lo que tengo si me llegó fácil. Y a nosotros nos pasó. Recuerdo que en el 1997, la familia Toro Medina viajó hacia Nueva York. 98 por ahí. Fuimos allá a Manhattan. Marangeli era la menor, tenía como 2 añitos o 3. Yo tenía como 8 años. Mari 7, Suriel 6. Fuimos a Manhattan a visitar a mi tío Luis Toro, que en ese momento pastoreaba en Manhattan. Por primera vez nos montamos en un tren. Unos días antes de ese viaje, mami estaba en el supermercado, en mi Telespecial, anuncio no pagado, y en un sorteo que había ese día sobre todos los que estaban comprando, se ganó una cámara de grabar. Para ese tiempo, eso era lo último, una cámara de grabar video, eso era, imagínense, hermano. Pues entonces fuimos a Nueva York y vamos a estrenarla en el viaje la cámara. Nos la regalaron, vamos a estrenarla rápido. Llegamos a Nueva York, la utilizamos, grabamos un par de videitos. Cuando nos mostramos en el tren, Maranje, que era la pequeña, quiso quedarse con la cámara y coger el bulto de la cámara. Así que Maranje llevaba el bulto de la cámara. Cuando llegamos a la parada que nos teníamos que bajar, nos bajamos todos, pero se quedó la cámara en el tren. Esa cámara llegó fácil y se fue fácil. Pero, aunque dolería, no dolió quizás tanto porque no fue... El problema, ¿por qué yo digo esto? Porque el pueblo estaba heredando una fortuna. Ellos llegan a una ciudad que ellos no tuvieron que construir, que ellos no tuvieron que esforzarse, que ellos la están recibiendo, casas que no tuvieron que esforzarse para construirla, y Dios le está diciendo, cuando tengan todo eso y sean bendecidos, no se olviden del Dios que los trajo hasta aquí. Del Dios que los trajo, que los guió, que los sostuvo hasta aquí. Cuando tengan abundancia de alimento, no se olviden del Dios que le dio maná en el desierto cuando no habían alimento. Cuando hoy tengas un matrimonio lindo, estable, no te olvides del Dios que restauró ese matrimonio cuando ese matrimonio no funcionaba. Cuando tengas a tus hijos hoy, los puedas abrazar, besar y aunque a veces te den dolor de cabeza, los tienes contigo. No olvides del Dios que escuchó cuando le dijiste, Señor, no tengo hijo, quiero un hijo. No tengo hijo, quiero una hija. Pero es que nos hemos acostumbrados a ser bendecidos. Acostumbrados a tener tanto que se nos olvida que todo lo que tenemos es gracias a Él. Que todo lo que tenemos es por la misericordia de Él. Y que sin Él nada de lo que tenemos pudiéramos haber tenido. Y me gusta como lo dice este teólogo. Y mire lo que dice él. Él dice,
que la aflicción, por el amor a Dios, la permite frecuentemente en nuestra vida. Y él pregunta y dice, ¿no debería nuestra alma adorar a Dios en todo momento y no solamente cuando lo necesite? Si se supone que nuestra alma, se supone que nosotros recordáramos a Dios en todas nuestras etapas, cuando tenemos todo y cuando no tenemos nada. Pero muchas veces es en la aflicción que nos acordamos de Dios. ¿Sabe algo? David en un momento dijo, Salmo 51, David está hablando después de extraviarse. El David que mató a Goliat, el David valiente que cuando tocaba el arpa los demonios huían. El David valiente que se volvió más famoso que Saúl, que se volvió rey. En la abundancia se extravió, porque a veces en la abundancia nos extraviamos. Y cuando David, mire lo que está diciendo David en un salmo, y lo voy a parafrasear, lo que está diciendo David. David está diciendo, me extravié. Y si no hubiera sido por la aflicción, no hubiera vuelto a las manos de Dios. Si no hubiera sido por aquella crisis, yo no hubiera vuelto a las manos de Dios. Si no hubiera sido por aquel quebranto, yo no hubiera vuelto a las manos de Dios. Si no hubiera sido por aquel dolor, yo hubiera muerto a las manos de Dios. Por lo tanto, la aflicción, la necesidad, se convierten en instrumentos de Dios para que volvamos a sus manos. Para que volvamos a su presencia. Para que volvamos a hablar con Él. Y Él dice, multitudes, escuche esto, multitudes de almas, lo dice este comentarista, ahora son felices en el cielo, pero sin la aflicción hubieran tenido otro destino. Entonces, benditas las aflicciones que me mantienen conectado con Dios hasta el final. Porque si mi vida fuera de abundancia solamente, probablemente yo me hubiera extraviado. Te voy a decir algo que no sé si tú lo sabías o no. Si Dios te hubiera dado todo lo que tú le has pedido, quizás no estuvieras aquí hoy. Si Dios te hubiera dado toda la economía que has pedido, los milagros que has pedido, quizás no estuvieras aquí hoy. Pero Dios ha entendido. Te voy a dar lo necesario para que puedas disfrutar, pero para que no me olvides. Y yo le voy a decir algo. Si Dios me va a dar algo y eso va a provocar que yo me olvide, yo voy a decir, Dios, no me lo des. Si la bendición que tienes para mí va a hacer que yo me aleje de ti, no la quiero. Si el trabajo que tienes para mí va a hacer que tú me olvides de mí, no lo quiero. Si la bendición que tienes para mí va a hacer que yo crea que soy dependiente de mi fuerza y no de ti, no lo quiero. Porque ¿acaso es bendición algo que me aleja de Él? No hay bendición más grande que vivir cerca de Él. Entonces, muchos se han extraviado en la abundancia, pero son encontrados en la escasez. Son encontrados por Dios o encuentran a Dios en la crisis. Y voy terminando. Cuando Jehová tu Dios, y escuche bien, este es el versículo anterior al que leímos ahorita. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando estés en ciudades grandes que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando comas de alimentos que tú no sembraste, y te sacies y estés saciado, tu hambre, tu estómago, tus necesidades materiales, todo lo tienes, no necesito nada. En ese momento, cuídate de no olvidarte del que te sacó cuando eras esclavo. Hoy eres libre, pero acuérdate del que estuvo contigo cuando eras esclavo. Eso le estaba diciendo Dios a este pueblo. Dios planeó bendiciones para el pueblo de Israel. Dios planeó abundancia para el pueblo de Israel. Pero Dios le está dando una advertencia. Dios le está diciendo, yo quiero que sepa que te voy a bendecir. Pero el peligro más grande de la bendición es que te olvides del que te dio la bendición. Yo quiero que sepa que yo te quiero bendecir.
¿Sabe algo? Dios te quiere bendecir. Pero Dios quiere una advertencia. Cuando yo te bendiga, no te olvides del Dios que te dio la bendición. No te olvides del Dios que estuvo contigo. ¿Cuántos dicen amén? La herencia de Canaán fue para Israel, con casas construidas, campos preparados, olivos florecientes, cisternas cavadas. Fue para ellos tanto y tanta bendición. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Se olvidaron de Dios. Israel en el capítulo estamos en Deuteronomio, pero si nos vamos un poquito más arriba en la Biblia, en el libro de Jueces, usted va a ver un ciclo. El pueblo se olvidaba de Dios. Como se olvidaban de Dios, caían en esclavitud de un enemigo. Luego que caían en esclavitud del enemigo, ¿sabes qué? Clamaban a Dios. Cuando eran libres, olvidaban a Dios. Cuando eran esclavos, clamaban a Dios. Y Dios enviaba a un juez. Y cuando Dios enviaba a ese juez, el pueblo volvía a adorar a Dios. Y volvía a estar bien con Dios. Pero cuando ese juez moría, estudie jueces para que usted vea. Cuando ese juez moría, el pueblo volvía a olvidarse de Dios. Y cuando se olvidaban de Dios, Dios permitía nuevamente que llegaran a ser esclavos. Y cuando eran esclavos, luego ellos se acordaban de Dios nuevamente en la esclavitud. Y pedían a Dios, envía a alguien, y Dios enviaba un libertador. Y ese libertador lo libertaba y volvía a caminar con Dios. Póngase de pie, por favor. Y el problema es de olvidarme de Dios, es que comienzo a decir, esto lo gané por mi esfuerzo. Esto lo gané porque me lo merezco. Esto lo pagué por lo que yo he hecho. Pero ¿sabes lo que Dios me enseñaba a través de este mensaje? Y Dios me decía, ahora entiendes por qué permito aflicciones en tu vida. Ahora entiendes por qué permito necesidades en tu vida. Ahora entiendes por qué te doy lo necesario. Quiero que usted entienda algo. La fuente de tu bendición no viene de tu esfuerzo, viene de Dios. La fuente de lo que tienes, la bendición que tienes hoy, el trabajo que tienes hoy, la familia que tienes hoy, los hijos, el esposo que tienes hoy, no te equivoques, no viene de tu capacidad, viene de Dios. No viene de tu esfuerzo, viene de Dios. La salud que tienes hoy. No lo olvidemos. Pues evidentemente Dios nunca te olvida. Y lo más que me encanta de Dios, Yanira, lo más que me encanta de Dios, Yailin, lo más que me encanta de Dios, Mayra, lo más que me encanta de Dios, Nathan, es que aunque yo a veces lo olvido, Él no me olvida. Que aunque yo a veces lo olvido, Él no me olvida. Yo le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte, pero si quiero que sepa que yo no me voy a olvidar. Porque aunque a veces podemos olvidar a Dios, porque aunque a veces pueden haber bendiciones que nos hagan olvidar quién es Dios en nuestra vida, hay un Dios que no va a olvidarte. Hay un Dios que no va a olvidarte. Y termino, escuche bien esto. Maranje pasando, Maranje está allá en la iglesia del niño. Entonces si Hichi me la puede buscar, si Maranje terminó, que venga. Escuche bien, 4 cositas rapidito. 4 resultados negativos del olvido. Número 1, si olvidamos, perdemos el temor de Dios. Número 2, si lo olvidamos, dejamos de adorarlo porque no podemos adorar lo que hemos olvidado. Número 3, cuando lo olvidamos, le ponemos condiciones para hacer la voluntad de Él. Yo te voy a servir solamente si me das esto, aquello y lo otro. Y el cuarto peligro del olvido es que no lo obedecemos porque no podemos obedecer algo que hemos olvidado. ¿Sabe algo, iglesia? Usted puede olvidar algunas cosas.
pero que todos los días de este año usted diga: ayúdame, Señor, a no olvidar cuán importante tú eres en mi vida. Ayúdame, Señor, a no olvidar cuánto yo te necesito. Señor, ayúdame, que cuando tú me des la bendición que yo estoy esperando, ayúdame a no olvidarte que esa bendición me la diste tú, que ese carro me lo diste tú, que ese trabajo me lo diste tú, que esa familia me la diste tú. Porque la prosperidad y la abundancia entonces es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? ¿Sabe lo que hace la prosperidad? Vuelve insensible el corazón del ser humano. La prosperidad nos hace orgullosos cuando deberíamos ser humildes. La prosperidad alimenta nuestra carne y deja en hambre nuestro alma. Y aquí está el peligro. El peligro al cual Dios menciona es. Le pregunto, ¿será peligroso olvidarse de Dios? Es bien peligroso. Es bien peligroso. Olvidarse de Dios es lo más peligroso que el ser humano puede hacer. Olvidarse de Dios es peligroso. Yo no sé cómo es tu vida hoy, o yo sé cómo es tu vida hoy. Yo no sé cómo es tu vida antes. Pero ¿te acuerdas cuando Dios te sacó de donde parecía que nadie te podía sacar? ¿Te acuerdas cuando Dios levantó de un lugar donde todo el mundo decía: de ahí no nadie la levanta? A ese nadie lo cambia. Ese no tiene solución. Ese no tiene remedio. ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? Pues yo me acuerdo de dónde me sacó. Estábamos en el pozo de la desesperación. Estábamos en el pozo de la depresión. Pero hay una mano que se extendió. Hay una mano que se extendió. ¿Cuántos? ¿Cuántos recuerdan esa mano? ¿Cuántos agradecen por la mano que se extendió cuando no lo merecías? Por la mano que se extendió cuando no lo merecíamos. ¿Te acuerdas? Cuando Dios te libertó, ¿te acuerdas? Cuando Dios restauró tu matrimonio, ¿te acuerdas? Cuando Dios sanó las heridas que nadie más había podido sanar. Las cadenas que nadie más había podido romper. Que pudiste romper con aquellas cosas que nadie... Intentaste muchas cosas y nada te dio resultado. Pero cuando llegó Dios todo cambió. Cuando llegó Dios todo cambió. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tendemos a aceptar las bendiciones de Dios como algo común, sin permitir que entendamos. Escuche bien, las bendiciones que tienes hoy son muestras de la bondad de Dios. Si tú dudas de que Dios es bueno, mira para tu lado. Si tú dudas de que Dios es bueno, mira la familia que Dios te ha dado. Si tú dudas de que Dios es bueno, mira tu salud. ¿Dudas de que Dios es bueno? Mira el trabajo que tienes. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Que nunca olvidemos que Dios es bueno. Entonces termino diciendo: pastor, entonces, ¿qué yo puedo hacer para no olvidarme? ¿Qué yo puedo hacer para no olvidarme de todo lo que Dios me ha dado? Y no caer en ese peligro de que cuando venga la abundancia, olvidarme de Dios. Número 1, teme a Dios. Y cuando hablo de temer a Dios, no hablo de miedo, hablo de respeto. La reverencia a Dios. Número 2, obedece a Dios, sírvele. No podremos olvidar a Dios si caminamos con Él diariamente.
Los sirvientes no deben olvidar las órdenes de su amo. Número 3, no te conformes con las malas costumbres. Pídele a Dios que cambie lo que tenga que cambiar. Y número 4, confiesa públicamente que hay un Dios al cual le sirve y es un Dios al que es real. Iglesia, hoy yo te invito a que recordemos con gratitud de dónde Dios nos sacó. A que recordemos con gratitud qué tenemos hoy que no teníamos antes. A que recordemos con gratitud aquello que solo Dios hizo y que solo Dios podía hacer. Nadie más lo podía hacer, pero Dios lo hizo. Hoy te invito a que la abundancia no quite a Dios del lugar primero. Que cuando todo vaya bien, te acuerdes de Dios también. Que cuando todo vaya bien, no lo olvides. Que cuando todo vaya bien, sigas confiando en Dios. Que antes orabas para que Dios te proveyera, ahora que tienes salario, no pienses que depende de un salario, sigue orando para que Dios te provea. Que antes no tenías nada que hacer, ahora tu agenda está bien llena, pero no saques a Dios de tu agenda. Que diariamente oremos, que diariamente la Biblia sea parte de hablar con Dios. Y que escuche bien, que nada de lo que Dios te dé, escuche esto para mí es demasiado importante este mensaje, que nada de lo que Dios me dé sea más importante que Él en mi vida. Aleluya. Que podamos decirle hoy a Dios en oración: Señor, que ninguna bendición que tú me des se convierta en algo más importante que tú en mi vida. Que ni mi trabajo, que ni el dinero, que ni mi familia, que nada se convierta en algo más importante que tú en mi vida. Que cuando me des la bendición yo siga diciendo: esto es bueno, pero más importante eres tu Dios. Ahora, la abundancia es una bendición. Pastor, ¿cuándo la abundancia es una bendición? Cuando Dios sigue siendo el dueño de tu vida. ¿Cuándo la abundancia es una bendición? Cuando yo aprendo en la abundancia a seguir poniendo a Dios primero. No es la escasez la que nos aleja de Dios, es el olvido en medio de la abundancia. Inclina tu rostro ahí donde estás. Hoy Dios nos ha hablado de que nos da lo necesario y de que a veces permite la aflicción porque no debemos olvidarnos de Él. Que nosotros podamos entender que la mayor bendición es tenerlo a Él. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque somos bendecidos. No nos permita que nos acostumbremos a la bendición como algo que es natural y que lo merecemos, ¿no? Sino que cada día podamos agradecer.